Wacom me ha enviado la nueva Wacom One 13 Touch para hacer una review y creo que es importante decir que no viene a sustituir al anterior modelo, el cual pasa a costar 250 €, el cual por ese precio ahora ya sí que me parece una opción súper recomendable. Pero antes de empezar la review, muchísimas gracias a Wacom por haber contado conmigo para presentar esta tableta en España, fue una experiencia que me encantó. Una vez dicho esto, vamos a lo que vamos. Esta Wacom One 13 Touch se trata, como su propio nombre indica, de una tableta de 13 pulgadas cuya funcionalidad de estrella es, sí, acertaste, es táctil, aunque tiene otras diferencias con el modelo anterior. La mala es que le han quitado las patas. Antes las puntas extra estaban detrás de estas, ahora el lápiz nuevo tiene un hueco para guardarlas, y si quieres un stand te lo vas a tener que comprar aparte. Y no hace falta que te compres el stand propio de Wacom, puedes comprarte otros muchísimos más baratos y que a mi parecer son mejores que el que venden desde Wacom. Pero el punto principal que ha mejorado bastante ha sido la pantalla, que además de ser touch me ha sorprendido porque es bastante buena y con buena fidelidad de color. Y la última diferencia es el precio, que si la anterior salió por 400 €, esta sale por 575 € contando con el lápiz, que por cierto os dejo links de compra a ambas en la descripción, los cuales si usas para comprar lo que sea me estás ayudando a poder seguir haciendo estos vídeos. Pero como ya conté en este otro vídeo, solo te costará 540 € si ya tienes algún lápiz compatible, como las tablets de Samsung, esta Lamy MR o la anterior Wacom One. Y si no necesitas el cable USB-C o el 3 en 1 porque ya los tienes. Porque a la hora de comprarla tú eliges qué quieres que te venga en la caja y este es el primer punto importante de la review, escoge bien los cables. Y es que no todos los USB-C tienen salida de vídeo y por ejemplo, si tienes un PC de sobremesa es un 99% seguro que aunque tenga un puerto USB-C no tenga salida de vídeo. Lo mismo con teléfonos y tablets, y es que aunque esta tableta es compatible con Android, la mayoría de teléfonos y tablets no tienen salida de vídeo. Pero si tienes USB-C, cualquier cable con vídeo sirve para conectarla al ordenador y no necesitas nada más, funciona con un solo cable. Pero si coges el 3 en 1 o lo vas a usar con tu teléfono, tienes que enchufarla también a un adaptador de corriente, y he probado con un montón de todo tipo de capacidad de carga, y tan solo me ha funcionado con algunos cargadores USB-C a USB-C y ni siquiera con todos, aunque sobre el papel puedan darle la energía que consume a esta tableta, así que recomiendo comprar también su cargador por si las moscas. Y esto es algo que no entiendo, he probado pantallas que requieren más energía y funcionan con cualquier cable y cargador. Y no me gusta que Wacom siga haciendo este tipo de cosas con los cables de este vale, pero este no. No sé, es un poco raro. Si por lo menos explicasen bien cuáles valen y cuáles no, pues bueno, pero es que no lo explican. Que por cierto, si la compras con estas cosas que he dicho, ya se va a los 670 €, casi 100 € por un cable y un cargador. Yo ya di mi opinión de qué me parece todo esto. Entiendo que no todo el mundo necesita todos los cables, pero venderla por fascículos y que cosas necesarias para funcionar sean tan caras, me parece abusivo. Sobre el diseño seré breve, es robusto pero se siente barato, no es una tableta premium en absoluto, pero los materiales son buenos y se nota que es buena tableta. Para ser sinceros, tabletas como las Arctis Pro 14 y 16 o la Canvas 2.5K ofrecen por menos una calidad muchísimo más alta, y de 100 a 200 € tienes la Suyu 1200 y 1600, que tienen más o menos la misma calidad por mucho menos dinero, que por cierto tenéis reviews a todas las que he mencionado en el canal. Pero como luego os contaré en las conclusiones, creo que esto tiene cierto sentido, y es que por todo lo que pude hablar con la gente de Wacom y me contaron en la presentación, creo que tiene cierto sentido todo esto del diseño y del precio y demás. No lo de venderlo por fascículos, eso sigo sin entenderlo y no lo entenderé nunca. Ahora bien, la pantalla tiene sus cosas buenas y malas. Las buenas es que no tiene parallax en absoluto, y tiene unos colores muy buenos, no solo cubre una gama de color muy amplia, sino que la fidelidad de color es casi perfecta tal cual viene de fábrica. La resolución es Full HD, que para este tamaño de pantalla es suficiente, pero por otro lado tiene unos ángulos de visión bastante malos, y desde cierto ángulo se pueden observar los patrones de píxeles, aunque tampoco es muy preocupante porque normalmente la vas a usar de frente siempre, o sea es una pantalla pequeña y no va a ser normal que la mires de lado, pero tiene peores ángulos que otras pantallas. Pero en resumen, es una pantalla muy parecida, mejor en unas cosas y peor en otras, que la Arctis Pro Gen 2 de 14, que no la de 16, la de 16 se compara más con la pantalla de la Cintiq Pro 27. Por otro lado, los lápices me encantan, el nuevo, el viejo, el de Lamy, el de Staedtler, el de Samsung, me encanta que haya tanta variedad y que todos funcionen tan bien, porque funcionan muy bien. La experiencia de dibujo es buenísima. Si hay algo que Wacom hace bien es que la experiencia de dibujo es muy buena en todas sus gamas. Y esta no es la excepción, su lápiz más básico funciona igual de bien o mejor que los lápices más pros de otras marcas. Lo que sí que he notado es que el lápiz nuevo tiene una activación inicial algo más alta que la anterior, y más alta que el Lamy MR, o sea, tienes que apretar más para que empiece a registrar la presión, pero yo esto no lo he notado nada más que en las pruebas, y cuando dibujo es algo que no noto en absoluto. Lo bueno es eso, que como te dan a elegir qué lápiz quieres coger, puedes coger la Lamy MR o el de la Wacom One anterior, que ambos registran la presión un poco mejor, eso sí, tan solo tienen un botón en vez de los dos que sí que tiene este lápiz, y aunque la tableta no tiene el texturizado más premium que exista en el cristal, disimula mucho los reflejos y la pantalla no pierde nitidez. Eso sí, la experiencia al dibujar se parece más a un cristal que a una pantalla texturizada,
aunque sí que se nota la diferencia con un cristal normal. Pero lo bueno de esto es que Staedtler y Lamy venden estas puntas compatibles que tienen una goma en la punta y cambian por completo la experiencia de dibujo. Que no es ni mejor ni peor, yo uso ambas y me gusta que la punta resbale más para los bocetos y pintar o sombrear, pero por ejemplo para la línea o escribir a mano estas puntas me dan mucho más control. Y en general la experiencia de dibujo es buenísima, como la de una Tab S9 o S9 Ultra, porque en realidad usan la misma tecnología. Y esto es una cosa que me gusta mucho, poder utilizar los mismos lápices con distintas tablets o sencillamente si un lápiz no te gusta, escoger otro, porque además son lápices bastante baratos. Y tengo este otro vídeo de aquí solo dedicado a los tipos de puntas de estos lápices y cómo sacarlas si se te rompen. Y una cosa que mejora la experiencia de dibujo es el táctil, y en esta tableta me ha parecido igual de bueno que el de la Cintiq 27 Pro. Y la parte que más me gusta del táctil de Wacom es que puedes personalizarlo mucho y no se queda solo en que sea táctil. Una cosa que si veis normalmente el canal y siempre critico a otros fabricantes es que sus drivers son muy básicos y no ofrecen posibilidades apenas, salvo quizás Senselabs y Huion también ofrece alguna cosilla que otra. Pero ni de cerca ofrecen la personalización de los drivers de Wacom, y mucho menos en el táctil. Y es que creo que la gracia del táctil es no necesitar teclados, ni mandos, ni nada por el estilo. Y sí, hay aplicaciones de terceros que pueden simplificarte esto, pero ya te tienes que dejar más dinero y sin embargo Wacom desde los drivers te permite configurar los gestos y crear paneles táctiles con todo tipo de atajos. Así que, aunque otras marcas tengan táctil, creo que Wacom es la única que le da un valor añadido y que lo hace verdaderamente útil más allá de hacer zoom y girar el lienzo, que además en la mayoría de aplicaciones ni siquiera eso funciona bien. Y aquí voy a abrir un melón. El táctil no está preparado en Windows y Mac, por la sencilla razón de que esos sistemas operativos y programas se pensaron alrededor de un ratón y un teclado, mientras Android e iOS se pensaron por y para el táctil. Y claro, una tableta gráfica sustituye genial al ratón, porque al final cumplen la misma función, pero mejor. Pero el táctil es una cosa completamente distinta. Realmente no sustituye al ratón, sino que se complementa con él. Aún así, Windows tiene una cosa que puede que haga que eso cambie, y es que en Windows 11 añadieron una subrutina de Android que te permite instalar aplicaciones como HeyPaint que están pensadas para el táctil. Eso sí, las aplicaciones de Android en Windows todavía funcionan regular, por lo que el táctil a día de hoy para mí no ha conseguido superar a un mandito de estos o al teclado, por la sencilla razón de que estos son más versátiles y no fallan nunca. Y es que por bien que funcione el táctil, siempre hay toques falsos que cuando estás trabajando pueden ser un incordio bastante grande. Lo que pasa con esto es que al final hace mucho más sencillo que le des a una capa que no quieres trabajar y te tires un buen rato trabajando en esa capa sin que te des cuenta. Usando el ratón o la tableta esto es un descuido tuyo, pero con el táctil a mí me ha pasado bastantes veces que sin darme cuenta apoyo la mano en ese lado de la pantalla y bueno, pues básicamente cambio de capa. Pero por eso mismo también tiene una pestaña para desactivarlo, cosa que está genial porque así te aseguras 100% no activarlo y desactivarlo sin querer, que es por ejemplo lo que pasaba con las Cintiq Pro viejas, que tienen un botón táctil que al final pasa lo mismo, a veces le das sin querer y lo activas y lo desactivas sin querer. Aunque ojalá en un futuro el táctil sea algo que utilicemos más en el día a día y empiece a haber programas en Windows que ofrezcan la posibilidad de activar una interfaz táctil. Pero siendo sincero, a día de hoy no es así, e incluso programas como Clip Studio Paint que han sacado una versión táctil para Android e iOS y la versión de escritorio es exactamente la misma que de escritorio, no han traído la versión táctil a escritorio. Una decisión que no entiendo muy bien la verdad y seguramente en algún momento la traigan, pero es un poco raro esto de que vamos a llevar la versión de escritorio para Android, pero no traemos la versión de Android para escritorio, habiendo bastantes tablets que se podrían beneficiar de ello. Y ya ni hablemos de Mac, yo no tengo uno para comprobarlo, pero tengo entendido que en Mac el táctil es prácticamente inútil, más allá de las funciones que nos dé Wacom. Y claro, pensando que la Wacom One vieja cuesta ahora 250 € y solo tiene un poco peor pantalla y viene con un stand, cables, lápiz y todo lo que debería traer esta de serie, pues no le veía sentido a esta tableta, porque yo ni loco pagaría 500 € por esos extras y menos aún habiendo opciones mucho mejores por menos dinero. Todo esto hasta que fui a la presentación de Wacom y lo entendí todo. Y es que esta tableta no está hecha pensando en mí, y es muy posible que tampoco esté hecha pensando en ti. No está hecha buscando un público profesional, pero tampoco está hecha pensando en un público que quiera llegar a ser profesional, aunque por supuesto se puede usar sin ningún problema profesionalmente. Al final lo que te hace profesional no es la herramienta, es saber usarla. Lo que digo es que no está hecha pensando en cubrir las necesidades de un profesional. Y es que si la Cintiq Pro está pensada para estudios de cine, de videojuegos, centros de enseñanza del más alto nivel y profesionales que ganan un pastón con cada trabajo que hacen y les da igual gastarse el dinero que sea en lo mejor de lo mejor, porque sí, la Cintiq Pro 27 sigue siendo la mejor tableta gráfica que existe ahora mismo, pero si os fijáis sigue una línea y es que casi no apuntan a particulares, solo a unos particulares muy concretos y el resto son estudios y escuelas de arte. Y esta Wacom One a donde apunta es a los colegios, es que incluso tiene un gancho antirrobo, cosa que ninguna otra tableta tiene. Y claro, entiendo que estos clientes que compran muchas a la vez y tienen que reponerlas de vez en cuando, pues son más atractivos que nosotros que compramos una y queremos que nos dure muchísimos años. Y claro, ahí me di cuenta de que el táctil, aunque a mí como profesional no me sea necesario para mi flujo de trabajo y casi siempre lo desactive por eso mismo,
es muy divertido de usar. Y de que si la Cintiq Pro está pensada para profesionales del más alto nivel, esta tableta está pensada para niños. No digo que sea solo para niños, porque es para todo el mundo que quiera empezar en digital y ofrecen extras muy interesantes para ese tipo de usuarios, como os contaré en un momento. Pero estoy bastante seguro de que está pensada para niños. Y es que si pienso por ejemplo en mis sobrinos, si yo les diese mi tableta gráfica para dibujar, les explotaría la cabeza. Solo han usado pantallas táctiles en su vida. Y yo cuando era pequeño no tuve ese problema para trabajar con tabletas gráficas porque solo había usado ratón y teclado antes. Pero a día de hoy, incluso cuando me tiro una semana trabajando más con la tablet que con la tableta gráfica, cuando vuelvo a usar la tableta gráfica, lo primero que me sale es hacer el gestito de los dos dedos para intentar deshacer. Imagínate a unos niños que solamente han usado en su vida pantallas táctiles. Además, visto de esta manera, el diseño es de esos que parecen a prueba de niños y a prueba de meterla en la mochila y se vaya dando golpes. Por eso decía en el diseño que entiendo que sea sencilla. Es más, es que incluso venden una funda protectora para la tableta, esto no lo he visto en ninguna otra. Y lo que decía antes de que está pensada para gente que está empezando y aún así quiere una buena tableta gráfica es porque con ella incluyen periodos de prueba de 3 a 12 meses de muchísimos programas, como la suite de Affinity, Clip Studio Paint, Shaper 3D, Magma Studio y otros muchos programas más. Periodos de prueba que en algunos casos ya son caros de por sí. Y a mí esto particularmente no me interesa porque los programas que uso ya los pago, pero si me pongo en el papel de unos padres que le están comprando su primera tableta gráfica a su hija que le encanta dibujar y no quieren que se ponga a piratear cosas o no sabe cómo hacerlo, me parece muy interesante que con la tableta vengan varios programas para que pueda probar varios y ver cuál le gusta más. Que por cierto, por ser completamente sincero, mi tableta gráfica es la Artis Pro 16 Gen 2, que creo que es una tableta mucho mejor en todos los aspectos salvo por el táctil. Pero claro, como digo, se enfocan en públicos completamente distintos. Y para un padre que está viendo esto y esté tirándose de los pelos sin saber qué tableta gráfica comprarle a su hijo, creo que si está empezando, la línea de Wacom One es muy buena opción. Y no digo solo esta, digo también el resto, y probablemente la más interesante sea el modelo anterior, porque esta por los 730 euros que cuesta incluyendo las mismas cosas con las que venía la anterior, creo que es 200 o 300 euros más cara de lo que debería ser para ser competitiva de verdad. Aunque claro, la primera Wacom One bajó bastante rápido de precio, así que quién sabe, quizá esta en algún momento baje a un precio más razonable. Aunque también comentaré que una Tab S6 Lite es mucho más barata y no necesita un ordenador, y una Tab S7 FE es casi igual de grande y más barata, y ambas las puedes usar con estos mismos lápices. Pero son cosas distintas y aunque estas se pueden usar con el ordenador como tabletas gráficas, no dan el mismo resultado y lo que sí que es cierto es que dentro de las tabletas gráficas es la más barata con el touch bien implementado. Pero claro, entiendo que Wacom licencia esta tecnología a fabricantes como Samsung y debe ganar dinero cuando Samsung gana dinero con estas tabletas. Creo que es por esto que se permiten centrarse en clientes más grandes y en nichos muy concretos. El de entusiastas, por ejemplo, lo cubre la gama Cintiq sin el Pro detrás. La de 16 pulgadas ahora cuesta 650 euros y se centra más en gente que quiere algo mejor y profesionales que no quieren gastar mucho, aunque sigo pensando que son caras y que la Artis Pro 16 compite con la gama Cintiq Pro de 1500 euros y no con esta. A mí personalmente esto no me gusta como consumidor, pero es algo que entiendo. Aunque sí que me gustaría ver que Wacom vuelva a ser competitiva en la gama baja, media y media alta, y poder volver a recomendarlas sin tener que cerrar tanto el tiro de esto es para esto o para esto otro, pero no para tal o para cual, porque Wacom es una marca que me encanta. Llevo usando Wacom desde que tenía 10 o 12 años. He tenido una Wacom Bamboo, una Intuos Pro, la Cintiq 24 HD, la Cintiq Pro 16 y la Tab S7 y la S8 Ultra o el Fold 4 que tengo son de Wacom en parte. E incluso tuve el Inkling que estoy seguro que ya nadie se acuerda de ese cacharro. Y digo esto para que seáis conscientes de que no es hate a Wacom. Me encanta Wacom. Cuando me invitaron a su presentación me salió una sonrisa de oreja a oreja porque para mí, que desde Wacom me tuviesen en cuenta era un sueño que tenía de pequeño. Sí, soy rarito, lo sé, pero precisamente como me gusta Wacom y parece que me tienen, aunque sea ligeramente en cuenta, tengo que decir estas cosas. En resumen, la Wacom One 13 Touch es una tableta muy buena que funciona muy bien, pero es muy cara para lo que es. Ahora ya es cosa tuya si coges las recomendaciones que te he dado o la compras por las razones que he dado u otras. Os recuerdo que os he dejado links de compra a todas en la descripción, los cuales si usáis me ayudáis a poder seguir haciendo estos vídeos. Y si te ha gustado el vídeo no te olvides de dejar un like, comentar y compartir, que me ayuda a que llegue a más gente. Y también puedes suscribirte para no perderte el resto de mis vídeos. También te invito a seguirme en el resto de mis redes sociales que las encontrarás en la descripción. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.